Bueno, ante todo me parece que es importante destacar o poner de manifiesto que yo soy una persona del área regulatoria. Así que mi campo de experiencia es el etiquetado y otras cuestiones relacionadas con las normas alimentarias. Y el etiquetado es una norma alimentaria. Entonces, es importante recordar que las normas de etiquetado nutricional y las normas de etiquetado general de los alimentos son competencia del Codex Alimentarius, que es una entidad internacional. La Comisión del Codex Alimentarius es una entidad internacional que tiene el mandato de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud de generar normas y reglamentos relacionados con los alimentos con el doble propósito de, la doble misión de garantizar la salud del consumidor y asegurarse que existan prácticas equitativas del comercio internacional. ¿Por qué esta doble visión, esta doble misión de las normas alimentarias? Porque a diferencia de lo que ocurría 150 años atrás, donde los alimentos no viajaban de una región a la otra, vale la pena recordar que Marco Polo fue quien trajo especias y productos del lejano oriente a Europa, y que durante toda la historia de la humanidad, hasta hace relativamente poco, cada uno comía lo que crecía en su región y la comida era local. El gran modificador de esto fue Cristóbal Colón, porque lo que hoy uno cree que es un alimento tradicional italiano, la pizza o la salsa de tomate, no lo era antes del descubrimiento de América. O sea, los italianos ni siquiera tenían tomates. De modo que la salsa de tomate no existía en Italia, y él fue, la conquista de América fue el gran renovador de la historia culinaria del mundo. Entonces, lo que hoy nosotros entendemos como comida tradicional o local, que se conservó en los países hasta hace relativamente poco, generó, sobre todo empezando a principios del siglo XX, un tráfico, un comercio internacional de alimentos. Y este comercio internacional de alimentos significó un cambio rotundo en la necesidad de establecer normas iguales para todos. Por eso en 1963 recién, esto es muy cercano en la historia, la Organización Mundial de la Salud y la FAO crean esta Comisión del Codex Alimentarius. Y es a partir de la creación del Códex que se ordenan las normas alimentarias. El único antecedente que existía eran normas generadas en los Estados Unidos para los alimentos, pero la primera mitad del siglo XX fue una mitad signada por cantidad de episodios de fraude en alimentos, cantidad de episodios de muertes por consumo fraudulento de alimentos alterados, por una voluntaria modificación de los alimentos con fines de ganancias extremas. O sea, consumir alimentos era un riesgo. A partir de Codex Alimentarius, creado como un organismo internacional, el control de los alimentos se hizo igual y preponderante en todos los países del mundo, algunos con mayor respeto por el Códex, otros con un respeto aún en crecimiento, pero lo cierto es que el Códex ordenó el mercado de los alimentos en el mundo en un momento en que los alimentos se comercian en el mundo. Eso es importante destacarlo, sobre todo en los países de América, porque nosotros tenemos la falsa creencia que nosotros podemos cerrar las fronteras y comer solo lo que se produce en nuestro país. Y de hecho en la Argentina lo podríamos hacer porque nosotros producimos todo. Pero no lo pueden hacer el resto de los países del mundo, que son grandes importadores de alimentos. Japón es un ejemplo. África es otro ejemplo. África no puede producir, la mayoría de los alimentos son importados. Panamá es otro ejemplo. Panamá, un país centroamericano,
importa la mayoría de los alimentos que su población consume. De modo que alimentos, digamos, in natura, o sea, carnes sin procesar, o frutas y vegetales, se importan, pero también se importa una gran cantidad de productos, alimentos que han sido industrializados y procesados. Así que, ¿por qué el etiquetado es importante? El etiquetado es importante porque es la herramienta que el industrial, productor de un alimento, tiene para comunicar el contenido químico de lo que está dentro del envase. Y entonces acá tenemos que hacer una distinción enorme, que hay etiquetados, que son los generados por Codex, que obligan a transparentar de forma eficiente el contenido del alimento dentro del empaque, de modo que el consumidor sepa cómo está constituido, con qué ingrediente fue hecho, qué aditivos alimentarios se han agregado, que además sepa la fecha, características generales, fecha de elaboración y vencimiento del producto, quién lo elaboró para la trazabilidad, quién lo envasó, quién lo importó, o sea, toda esa información tiene que estar, y eso es lo que nosotros llamamos etiquetado general. Luego se ha generado en distintas etapas en el tiempo el etiquetado nutricional, que es el que informa el contenido nutricional del alimento en base a su composición química, y en esto el líder, el primero, el pionero, fue la FDA, que instrumentó en 1990 un sistema de etiquetado nutricional que fue puesto en vigencia en 1993 y que se llama Nutrition Facts, o información nutricional. Eso fue luego imitado por otros bloques o regiones. Mercosur adoptó una información nutricional similar a la de FDA, la puso en vigencia en el 2003, lo mismo hicieron otros países de Latinoamérica, y luego Europa fue el último bloque en adoptar un etiquetado nutricional que de hecho recién está en plena vigencia desde el año 2016. Muy bien, dado que esto se hizo en distintas etapas, el etiquetado nutricional fue modificándose con el tiempo. Y entonces, inicialmente la FDA requería el listado de carbohidratos, proteínas, grasas totales y saturadas, sodio, algunos otros micronutrientes, potasio, etcétera. Pero tuvo un update porque exigió la rotulación de grasas trans a partir del año 2006. La modificación más reciente es el requisito de una línea para azúcares, donde no se establece un % del valor diario, es decir, no hay un límite establecido en la etiqueta en el % del valor diario para azúcares, pero sí han agregado una línea adicional para azúcares añadidos. Esta es la última modificación de FDA, aún no vigente, o sea, no está puesta en práctica aún, pero va a ser puesta en práctica. En esta misma línea de acción, cuando Europa decide el etiquetado nutricional de alimentos envasados, listos para vender al consumidor, establece que solo deben etiquetarse carbohidratos totales, una línea para azúcares totales, no dividido en azúcares añadidos y distintos de añadidos, sino solo azúcares totales, luego proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, con algunas particularidades donde uno debe abrir grasas totales en grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, pero el único requisito obligatorio es saturadas por su relación con la enfermedad cardiovascular, luego sodio y luego micronutrientes en la medida en que sea importante para ese alimento. Entonces, ha habido una evolución del etiquetado y toda esta evolución fue de la mano de las normas de etiquetado general y nutricional establecidas por el Códex. En ese sentido, el Códex no ha generado aún directrices ni recomendaciones respecto del etiquetado frontal. Entonces, el etiquetado frontal es otra herramienta que el productor de alimentos tiene para transmitir de forma fácil, para que el consumidor de un vistazo entienda cuál es el contenido nutricional del alimento que compra.
Ahora bien, hay distintas concepciones respecto del etiquetado frontal. Y por ejemplo, en Europa, el etiquetado frontal recomendado por toda la Comunidad Europea, pero que ha sido puesto en vigencia solo en Inglaterra, Gales e Irlanda, o sea, en Gran Bretaña, es un etiquetado que traduce en un modo fácil y con colores rojo, verde y amarillo, estilo semáforo, la misma información, la idéntica información que consta en la etiqueta rectangular de etiquetado nutricional. Es decir, es informativo, no añade nada nuevo, no califica al alimento, es decir, califica el contenido nutricional o el contenido químico y en base a una serie de parámetros que dicen cuándo es demasiado azúcar la que está presente o cuánto es demasiado el sodio presente o cuánto es demasiada la grasa saturada o la grasa total. Y para eso usa unos parámetros que determinan cuándo de este parámetro debe ser este nutriente debe ser rojo, amarillo o verde. En Europa recientemente también se han creado otros etiquetados frontales de un vistazo, o sea, rápidos, que es el sistema Nutri-Score, que ha sido puesto en vigencia en forma voluntaria en Francia y que tiene una gama de diferentes colores con diferentes verdes, o sea, va de un verde claro, pasa por un verde más oscuro, por el color ámbar, o sea, en vez de tener solo 3 colores, tiene una gama más ampliada, complementada por las letras A, B, C, D y E, para el caso de los daltónicos que no pueden apreciar la diferencia de color. Y aquí hay una diferencia sustancial, porque este etiquetado lo que hace es darle valores positivos al calcio, a las proteínas, o sea, genera un algoritmo que, donde se cargan los datos de grasas saturadas, grasas totales, sodio y azúcares, pero también lo que son los compuestos que uno necesita limitar el consumo, pero además tiene un plus otorgado por valores positivos en el algoritmo para proteínas, calcio, etc. Con lo cual, la graduación total del alimento da una idea de cuán saludable es el alimento y cuánto aporta la dieta del día, ¿no? Y entonces es como calificativo, le permite al consumidor entender si este alimento se inserta mejor o peor en la dieta, en el conjunto de los alimentos de la dieta de un día. Entonces, acá venimos a un punto central, y es que un solo alimento no compone la dieta del día. Entonces, en la dieta del día, compuesta mínimamente por 60 alimentos diferentes, pueden entrar alimentos que tienen componentes o nutrientes que hay que limitar si se comen en forma moderada. Un caso es la manteca, ¿no? La manteca, 86% de grasa, debe limitarse su consumo, pero se entiende que uno puede comer 2 porciones de 10 gramos de manteca y por ende es perfectamente saludable consumir como parte de la dieta del día una porción de manteca o 2. Lo mismo pasa con alimentos muy ricos en azúcares, del tipo golosinas, chocolates, bebidas azucaradas, que pueden formar parte de la dieta en cantidades moderadas y son lo que nosotros conocemos como alimentos de consumo ocasional. Ahora, después están los alimentos esenciales, frutas, verduras, cereales integrales, carnes de todo origen, semillas, frutas secas, lácteos descremados preferentemente, etcétera, que deben formar la parte central de la alimentación de un día, es decir, 1.600, 1.700 calorías diarias en un adulto tienen que provenir de los alimentos esenciales. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica? Y este es solamente un fenómeno que ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque otras partes del mundo, como Australia y Nueva Zelanda, han generado etiquetados frontales también calificativos, con un sistema de estrellas, donde hay una evaluación del alimento que se hace evidente al consumidor a través de las estrellas, del mismo modo que los hoteles. 3 estrellas es mejor que 1 estrella, y entonces luego de calificar al alimento con unos parámetros, lo que el consumidor ve solamente son las estrellitas amarillas
que le indican, el de 3 estrellas, elíjame más a mí que a este otro alimento que no tiene ninguna estrella. Muy bien, en América Latina se ha dado un fenómeno preocupante, porque el uso de distintos etiquetados frontales es una práctica muy controversial para el comercio, porque en lo económico ahora, hablando, cuando cualquier exportador tiene que exportar un alimento a Ecuador que usa un semáforo tradicional como el de las 3 luces del tráfico, debe hacer un empaque específicamente para el Ecuador, con lo cual el comercio internacional se ve dificultado. Lo mismo pasa para exportar a México. México ha implementado ya hace unos cuantos años, por lo menos 4, un sistema de etiquetado frontal ininteligible, basado en una propuesta exclusivamente mexicana, que va a ser cambiada próximamente, justamente porque no ha sido exitosa, y también genera, digamos, una traba importante, porque aún los propios productores mexicanos, cuando exportan a Estados Unidos, tienen que usar la etiqueta que Estados Unidos les exige, y el industrial se ve forzado a hacer distintas etiquetas para distintos mercados. Ahora, primero México, luego Ecuador. Ecuador ya incluye una advertencia frontal sobre el uso de edulcorantes no nutritivos, muy alarmante, por cierto, para nosotros los tecnólogos de alimentos, porque los edulcorantes no nutritivos son aditivos alimentarios evaluados por las mismas autoridades internacionales que aseveran la inocuidad de un aditivo alimentario, de modo que destacarlo en el frente del envase con una frase de advertencia es inadecuado, porque ningún edulcorante no nutritivo tiene ningún riesgo de ser consumido, como no lo tiene ningún aditivo alimentario usado en los alimentos que se elaboran. O sea que ya ahí Ecuador tuvo una introducción de un rótulo de advertencia frontal para aditivos alimentarios, edulcorantes no nutritivos, muy inconveniente. Y luego le siguió Chile, con una modalidad de alerta, de discopare, de prohibición visible por el uso de un disco octogonal negro con borde blanco que dice alto en azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales, que hace que esta necesidad de incluir el discopare en el frente del envase, alertando a la población sobre el contenido nutricional del alimento, se dispare en base a una tabla de parámetros que son progresivos en el tiempo, cada vez más estrictos. El concepto de utilizar un discopare es muy controvertido, es una modalidad prohibida por el Codex Alimentarius, que claramente especifica que no deben usarse en el frente de los alimentos señales que indiquen o puedan provocar miedo en el consumidor. Entonces, si bien es cierto que los parámetros utilizados son una herramienta útil para forzar a la industria alimentaria a reformular alimentos de modo de evitar el uso del discopare, lo cierto es que esto es posible fácilmente en algunas categorías, como que las bebidas azucaradas pueden ser hechas con azúcar o pueden ser hechas sin azúcar y con edulcorantes no nutritivos, y entonces esa opción es sencilla, pero esa opción no es sencilla en alimentos indulgentes como chocolates, etcétera, de modo que la penalización de los alimentos de estas categorías queda evidenciada en el uso de estos discopare, que por el otro lado hay un error muy evidente, y es que la publicidad utilizada por el gobierno chileno, que obviamente tuvo la mejor de las intenciones, pero equivocó la manera de transmitirlo, es que la publicidad dice: elija alimentos con menos sellos, cuanto menos tengan mejor. Y que eso es una cosa que depende de cuántos nutrientes componen el alimento. Por ejemplo,
un alimento que tiene tanto grasas como azúcar, como grasa saturada o grasa total y es alto en calorías, va a tener siempre 3 o 4 sellos, mientras que un alimento como una bebida azucarada solo va a tener un sello porque lo único que tiene es azúcar. O sea que no es necesariamente cierto que cuanto menos sellos tengan mejor, porque las mermeladas solo tienen azúcar y por ende siempre van a tener un solo sello, así tengan 45% de azúcares. Entonces, está mal diseñada la comunicación, esto ha generado algunas distorsiones en la selección de compra, que están a disposición ya los datos, y por el otro lado surge ahora un nuevo tipo de etiquetado frontal que todavía no se ha puesto en vigencia en ningún país de Latinoamérica, que ha sido evaluado sí ya por Perú, que es hacer una cosa similar, el uso de una etiqueta de advertencia frontal. Perú va a utilizar otro tipo de etiqueta de advertencia, esta vez va a ser un triángulo rojo con borde negro. Esto está en consulta pública, de modo que hoy, a octubre del 2017, no sabemos cuál va a ser la reglamentación puesta en vigencia, pero que durante las discusiones el nuevo factor que fue evaluado fue usar el modelo de perfil de nutrientes que la Organización Panamericana de la Salud publicó en febrero del 2016, pero en Perú fue descartado por que este modelo es totalmente inapropiado para poder incentivar la reformulación de los alimentos envasados. Así que esa es otra normativa que eventualmente saldrá y actualmente está en estudio una normativa que también está en la etapa de consulta, que es la normativa uruguaya, donde también hay una propuesta de usar el modelo de perfil de nutrientes del OPS, que merece un capítulo aparte para entender por qué es inapropiado, pero eso aún no lo tenemos en forma concluyente. Así que Latinoamérica es un caso particular donde han florecido distintos tipos de etiquetados frontales y nosotros, los científicos de alimentos que somos especialistas en el área de regulación, esperamos que la reunión de Codex que empezó, la reunión del Comité de Etiquetado Codex, que empezó el día de ayer, 16 de octubre, en Asunción del Paraguay, y donde van a analizarse las directivas de Codex respecto del etiquetado frontal, eche algo de luz sobre esta situación tan, digamos, actual y controversial. Puede esperarse que en el lapso de 2 años, y esto es lo que Codex ha expresado, porque esos son los tiempos de discusión dentro del Codex, digamos, publique directivas sobre el etiquetado frontal. En realidad, hablando de individuos que seleccionan sus alimentos para tener una alimentación acorde con su necesidad nutricional y eventualmente con la presencia de alguna enfermedad o patología que sea inherente al individuo. Entonces, eso es un tema que también hay que discutir con miras al etiquetado. El etiquetado debe informar porque un diabético, por ejemplo, es instruido de comer alimentos que tengan baja cantidad de azúcares. Entonces, el derecho a la información que el consumidor tiene es un derecho que debe ser garantido por el Estado y, por lo tanto, el etiquetado cumple con esa necesidad de informar en el listado de ingredientes si un alimento contiene azúcares u otras sustancias que puedan ser inconvenientes para una patología particular. Por eso es tan importante el etiquetado nutricional, porque cuando uno ve la tabla nutricional, ve el contenido de carbohidratos totales y puede elegir que siendo diabético debe consumir una cantidad más baja de carbohidratos y si está abierta la línea de azúcares, obviamente debe tratar de evitar los azúcares porque un diabético no debería consumir más de 5 gramos de azúcar por día y dependiendo de la escuela de diabetes, si es insulino dependiente o si no lo es, bueno, corresponderá una dieta que deberá obviamente ser más rica en verduras, en carnes, etc. Entonces,
La herramienta fundamental para garantizar el derecho a una buena alimentación es educar al consumidor. La educación debe comenzar desde la más temprana infancia, porque si bien es cierto que todos los alimentos y bebidas pueden formar parte de una alimentación saludable y que la regla de oro es comer con moderación y variedad, y lo vuelvo a repetir, la única regla de oro es comer de todo un poco en pequeñas cantidades, lo cierto es que en algunas patologías específicas hay que hacer una elección de alimentos. Y un hipertenso debe saber que debe reducir muchísimo la cantidad de sodio que consume y por ende debe leerlo en la etiqueta. Ahora, otra salvedad que hay que hacer, muy importante en Latinoamérica, es que en los países de Latinoamérica la contribución de los alimentos envasados al consumo calórico total, es decir, a todas las calorías ingeridas en el día, es muy baja respecto de esto mismo en países como Norteamérica o Canadá. En Argentina, por ejemplo, que son los datos que yo manejo, solo el 40% de las calorías ingeridas durante el día, es decir, solo 800 calorías de las 2000, provienen de alimentos envasados. De modo que focalizar toda la culpa de cualquier enfermedad en los alimentos envasados es desconocer que el 60% de lo que comemos se come en la casa, en instituciones como la escuela, el hospital o la oficina o en restaurantes. Y por lo tanto, si bien es cierto que el alimento envasado debe contribuir con información clara para que el consumidor pueda manejarse, lo cierto es que la educación debe permitir al consumidor elegir qué es lo que elige en un restaurante cuando se sienta a comer o cuánto sodio le pone a la sopa o al guiso cuando cocina en su casa. Y esa es la pata que falta en esta discusión, ¿no? La educación nutricional debe ser mejorada para garantizar una buena alimentación y una buena salud para todos.